porque no podemos dejar de decir los que hemos visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Le damos una cordial bienvenida a su programa La Palabra de la Cruz. Llega a los lagos el mensaje de Jesús. Muy buenas noches, sea usted muy bienvenido a su programa La Palabra de la Cruz. Llega a los lagos el mensaje de Jesús. Estamos ya a viernes 10 de febrero y como usted sabe, febrero se caracteriza por una festividad en el mundo. Y verdaderamente no solamente me refiero a que sea de los hombres, sino también es una festividad casi del globo completo, de todo el mundo. El 14 de febrero, 4 días más, se celebra, en distintos nombres se le conoce el Día de los Enamorados, el Día del Amor y la Amistad, San Valentín, etcétera, etcétera. Y no se vaya usted a espantar, este programa no es para conmemorar dicha festividad, sino que a propósito de ella, haremos un programa especial para hablar del amor de Dios y cuán diferente es al amor de los hombres. Porque esta fecha es pero un ícono de cómo, sobre todo en la vista occidental, se ve el amor. Es un día de detalles, un día en el que las parejas salen, comparten un día juntos, un día en el que se visitan los amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque el amor de los hombres naturalmente es así. No es constante, sino que es de una sola ocasión, se necesita una festividad para poder manifestarse. Pero el amor de Dios es muy distinto. De hecho, el amor no es de los hombres. El amor es de Dios. Y por eso este programa especial se llama así. Y hablaremos de cómo el amor de Dios es tan distinto al amor que tenemos nosotros, que muchas veces es interesado, es olvidadizo, es malagradecido. Se necesitan fechas como un 14 de febrero para poder honrar a la esposa, honrar al esposo, para poder agradecer a los amigos. Se necesitan fechas porque el hombre es olvidadizo. El hombre muchas veces, la mujer es malagradecida, malagradecido. Pero el amor, el verdadero amor, la verdad es que viene del Señor. Y por eso vamos a aprovecharnos de esta fecha mundana, de este calendario, para hablar del amor de Dios y cuán distinto es al amor de los hombres. También hablaremos, por supuesto, del origen de esta festividad, de dónde viene esto del día de San Valentín. Y también finalizaremos hablando de algunas parejas de la Biblia. A modo de consejo, ¿qué podemos aprender de ellas? Así que le invito a que nos acompañe en este programa especial, que reitero, no es para conmemorar el 14 de febrero, porque esa no es una festividad cristiana. Es para aprovecharnos de esa fecha y así hablar de la diferencia que hay entre el amor de los hombres y el amor de Dios. Así que, sin más que agregar, le invito a que podamos escuchar una hermosa alabanza. Oh amor de Dios, su inmensidad el hombre no podría contar. Alabamos al Señor.
Amén. Bendito sea el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Vamos a orar al Señor, vamos a pedirle que nos sea dando sabiduría, nos sea dando de su gracia, y que la palabra que el Señor nos entregará esta noche sea llena del amor de Cristo. Dios mío, Señor mío, le doy gracias por la vida y por la salud. Le doy gracias, Señor, porque día a día puedo ver las muestras de su misericordia. Puedo ver su sostén, Señor. Puedo ver que usted afirma nuestros pasos. Señor amado, le pedimos que nos dé sabiduría en este programa. Que nos dé, Señor, también gracia, inspiración de su Espíritu Santo, para que sea usted hablando por medio de nuestros labios. Y así, en medio de esta celebración del mundo, Señor, este Día de los Enamorados, Día del Amor, pueda usted mostrarnos, Señor, cuál es el verdadero amor, que no es ese amor sentimental y emocional de los hombres. Usted tiene un amor perfecto, un amor, Señor, que nos mostrará hoy a través de su palabra. Le pedimos, Señor, que usted respalde este trabajo, nos ayude y acompañe desde el inicio hasta el final, para que así nuestros auditores sean edificados. Misericordia que les ruego en el nombre de Jesús mi Salvador. Amén. Gloria al Señor. 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, Día de los Enamorados, Día de San Valentín. Diferentes nombres tiene esta festividad y estuve investigando un poco acerca de su origen. Y esta festividad se remonta a la verdad más antigua de lo que yo creía. Sin haber hecho la investigación, yo pensaba que era más bien contemporánea de estos últimos siglos la fiesta, que quizá era fruto del capitalismo, que había nacido quizá en Estados Unidos, pensaba yo, porque es una fiesta muy comercial, como Navidad. Bueno, como todas las fiestas, en el fondo Halloween, todas las fiestas hoy en día es dinero, es comerciar, es comprar. Pero investigando, esta fiesta es antiguísima y se remonta al siglo III en Roma. Siglo III, si usted estuvo en el especial que hicimos de Navidad en diciembre, es muy importante el siglo III para la iglesia, siglo III después de Cristo, porque en Roma el emperador Constantino legalizó el cristianismo. Así que en el siglo III la iglesia ya no era perseguida y se permitía ejercer el evangelio, y poco a poco el sacerdocio cristiano se iba mezclando cada vez más con el imperio y con el poder político. Tanto así que años después el cristianismo se volvió la religión oficial del Imperio Romano. Tanto así fue, digamos, el apretón de mano entre la política y la religión. Tanto así se mezclaron, que el imperio mismo se volvió cristiano, así que ya hablar de religión era hablar de política, todo era una mezcla. Bueno, y en el siglo III, ya con la religión cristiana permitida, ya no se les perseguía, había un sacerdote llamado Valentín. Y él se opuso a la orden del emperador Claudio II, quien decidió prohibir la celebración de matrimonios para los jóvenes. Consideraba este emperador Claudio que los solteros, la gente que no tenía familia, eran mejores soldados, ya que tenían menos ataduras sentimentales, menos cargas familiares, y no tenían esto de los vínculos sentimentales, así que podrían ir a luchar tranquilos, no tenían, digamos, que esa preocupación de la familia. Y la verdad que esto es cierto. Esto también lo confirma la palabra. Por ejemplo, dice en Deuteronomio 24:5, capítulo 24, verso 5, que cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por un año, para alegrar a la mujer que tomó. Es decir, que el pueblo de Israel también tenía una ley, que cuando
se conformaba recién un matrimonio, el hombre y la mujer recién se casaban, no se les podría ocupar, digamos, en una tarea de tiempo completo, se les tenía que pasar por alto a ellos, dejar tranquilos, para que al menos por un año, dice aquí, libre estará en su casa por un año para alegrar a la mujer que tomó por esposa, y viceversa, para que estén juntos, para que tengan tiempo en intimidad, porque están recién casados. Así que este emperador Claudio dijo: bien, voy a evitar esto, que se casen para que no generen atadura. Imagínense usted, la ley de Israel hablaba de que no podía salir a la guerra el recién casado. Así que él quería evitar entonces que la gente se casara. Y Valentín, este sacerdote, opuesto al decreto del emperador, comenzó a celebrar en secreto matrimonios para jóvenes enamorados. Gente que le decía que se quería casar de todas maneras, cosa que no está mal. A pesar de que la ley del emperador en ese tiempo era ya hasta aquí, vamos a cesar un rato con los matrimonios, no se van a permitir porque necesitamos soldados. Aún así, la palabra dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, y el mandato de Dios es diferente, no es a cesar los matrimonios, sino a que la gente se multiplique, fructifique. Así que el Señor está a favor de que se generen los matrimonios. En una ocasión también, para no dejar fuera nada, el apóstol Pablo hablaba de que él aconseja, pero él dice: esta es mi palabra, no palabra de Dios. Él lo dice muy claramente, que yo aconsejo igual que Claudio, que se queden solteros, porque en ese tiempo la iglesia era perseguida, en el tiempo del apóstol Pablo, y el tener familia era llenarse de sufrimiento, porque probablemente verías morir a tus hijos, quizá te matarían a la esposa o matarían a tu esposo, y era un tiempo de mucho dolor, donde la gente cristiana era perseguida a muerte. Así que él dijo: yo les aconsejo que mejor se queden solteros, porque va a ser un dolor, un desaire tener familia en este tiempo de persecución cruel. Y bien, eso era para ese momento. El apóstol Pablo lo dejó en claro: Dios nunca manda a cesar los matrimonios, sino a que se multiplique. Era un consejo para el tiempo que se estaba viviendo. Pero era un consejo. Nunca lo hizo a modo de orden. Dijo: ya desde ahora los hermanitos no se casan más. Yo como apóstol así lo ordeno. No, porque eso iba en contra de la palabra de Dios. Así que Valentín no hizo mal en cesar esto. Pero obviamente cuando se enteró Claudio II, el emperador, que Valentín estaba desobediendo el decreto, lo sentenció a muerte. Y Valentín fue martirizado el 14 de febrero del año 270, alegando desobediencia y rebeldía. Eso fue lo que se le imputó a él. Desobediente y rebelde, y por eso se le mató al sacerdote Valentín. 14 de febrero del año 270. Por ese motivo, se conmemora todos los años, el día de San Valentín por este sacerdote. Ahora bien, esta historia no está del todo aceptada, porque hay otros testimonios que cuentan distintos los acontecimientos del sacerdote Valentín, pero la historia que yo le acabo de relatar es la más conocida y también la más compartida. De hecho, tanto así que a finales del siglo V, es decir, unos siglos después de este acontecimiento, la Iglesia Católica recoge estas leyendas de San Valentín, de este sacerdote, y establece una fecha conmemorativa, la fecha de su muerte, el 14 de febrero. Se dice que fue el Papa Gelasio I quien formalizó el culto a Valentín, o sea, se le hizo un santo. No solamente, digamos, se le conmemoró a este sacerdote, sino también se le santificó. Ahora a él se le puede rezar, se le puede reunir plegarias, al punto en que se convirtió en el santo patrono del amor. Es decir, que la gente, cuando quería que le vaya bien en el amor, le rendía plegarias a él. Y esto de generar un culto a Valentín y celebrar el 14 de febrero como esa fecha a favor del amor, del amor conyugal sobre todo, fue un intento de cristianizar una celebración pagana que tenía Roma, que era la de Lupercales.
que también tenía lugar a mediados de febrero. Así que esta fue la oportunidad perfecta de la Iglesia Católica para poder cristianizar una fecha pagana, para decirle a la gente: ustedes antes celebraban la fiesta de los Lupercales, ahora van a celebrar San Valentín. A este santo le van a rendir plegaria y también será una fecha para conmemorar esta defensa que él hizo al amor de pareja, me refiero al amor de esposo, al amor conyugal. Sin embargo, la propia Iglesia desde el principio albergó dudas sobre la veracidad histórica de los hechos de San Valentín. Como le digo, existen muchos testimonios, no se sabe si esa es la historia verdadera. De tal manera que Gelasio I afirmaba que San Valentín era uno de aquellos santos, dice él, y lo cito, cuyos nombres son venerados por los hombres, pero cuyos actos solo Dios conoce. O sea que va a seguir siendo él venerado, pero la verdad es que no estamos muy seguros de que esto haya ocurrido así. No hay muchos documentos, no hay algo concreto en lo que afirmarse de que así fue. Así que dijo, solo Dios conoce. Hay otros santos que tiene la Iglesia Católica que hay registros históricos de que ellos hicieron obras de piedad, que fueron buenos cristianos, etcétera, etcétera, pero de él no se sabe mucho. Así expresaron ellos que tenían, la verdad, pruebas, o sea, falta de pruebas históricas sobre este mártir Valentín. Y bueno, ya estaba entonces la fecha, el 14 de febrero, se conmemoraba esta defensa que él hizo al matrimonio, Valentín, pero fue durante la Edad Media, ya varios siglos después, que ya se le asoció el amor romántico a esta mitología de San Valentín. Porque ya que quede claro que lo de Valentín es casi una leyenda. Probablemente él existió, porque hay mucha gente que hablaba de su existencia, pero todos tenían versiones distintas de la historia. Por eso es algo más bien legendario. Y ya esta leyenda de San Valentín se le asoció en la Edad Media al el amor romántico. Y así se forjó definitivamente esta leyenda del santo de los enamorados. Esta fábula fue creciendo, se adornó con diferentes, digamos, elementos según cada cultura, se le puso diferentes nombres, pero hasta nuestros días se le conoce la fiesta, la celebración de San Valentín, 14 de febrero. Pero producto de que era una fiesta legendaria, digamos, y católica, una fiesta de origen católico, la fiesta fue eliminada del calendario eclesiástico en 1969, en un intento de la Iglesia Católica de eliminar el culto a los santos de origen legendario. O sea que ya no es una fiesta canónica en el calendario católico. Antes lo era, antes de 1969, el 14 de febrero, San Valentín se celebraba en la Iglesia Católica, pero desde el 69 ya no. Porque la Iglesia estuvo eliminando todo ese culto a los santos que no se sabía muy bien si habían existido verdaderamente o no. Así que todos esos santos de origen legendario, ellos empezaron a eliminarlos, el culto hacia ellos. Ahora nos preguntamos, y esa es la historia de la celebración de San Valentín, una fiesta que surge a partir de esa leyenda, se canonizó como celebración, como conmemoración en la Iglesia Católica, y después ya hace muy poco se eliminó. Pero eso no le quitó la popularidad, en todo el mundo casi se celebra esta festividad. Ahora bien, ¿es bíblico celebrar esta fecha? Por supuesto que no. La palabra de Dios nunca habla de días especiales para amar o celebrar al ser amado. No es, digamos, propensa a la Biblia, nunca infunde a rendir culto a las personas. Por más que uno las ame, sea tu madre, sea tu esposa, sea tu esposo, sea un hijo, sea una abuela. La Biblia nunca está a favor de exaltar a los hombres. Sí a honrar, pero no a rendir culto. Más bien, el amar, la Biblia nos dice que tiene que ser una actividad constante. De hecho, por ejemplo, 1 Corintios, capítulo 7, verso 33 al 34, nos dice: el casado tiene cuidado de las cosas del mundo,
de cómo agradar a su mujer. Y más adelante dice, la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Es decir, que la Biblia dice que los casados se preocupan mutuamente el uno del otro. Y no dice se va a buscar un día para hacerlo, sino que es un cuidado constante que el esposo tiene de la esposa y la esposa del esposo. ¿En pos de qué? En pos de agradarse a sí mismos. También Efesios 5:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y el amor de Cristo, como es, no es de un día, no es de celebraciones, sino que es un amor constante que Cristo tiene con nosotros, incondicional. Y ese amor es el que la Biblia dice que los cristianos debemos tener. También dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Se da cuenta? Uno se valora a sí mismo en el sentido de que, dice la Biblia, uno se alimenta, se sustenta, uno cuida su cuerpo, se quiere uno a sí mismo. Y a sí mismo dice, debes amar a tu esposa como a ti mismo. Nos ayuda el Señor. Y también un proverbio, capítulo 5, verso 18, dice, alégrate con la mujer de tu juventud. Es decir, con tu misma esposa con la que te casaste cuando eras joven, y a pesar de que pasen los años, síguete alegrando con la mujer de tu juventud, es decir, con la misma alegría que te gozabas cuando eran jóvenes, cuando comenzaron a estar juntos. Ese gozo, ese cuidado, ese amor, esa alegría tiene que permanecer con los años. Así que la Biblia nunca habla, digamos, de celebrar fechas y menos rendir culto a las personas, sino que habla del amor, del cariño, del gozarse con el esposo, con la esposa, pero de manera constante. El 14 de febrero, hoy se le conoce como el Día del Amor y la Amistad, para que ya no solo celebren las parejas, sino también los amigos. Y esa diferenciación de amores, amor de pareja, amor de amigo, también lo hace la Escritura. En el lenguaje que se escribió el Nuevo Testamento, me refiero al griego, hay diferentes vocablos para hablar de amor. Está el amor eros, para el amor pasional o sexual, de ahí viene la palabra erótico, y este es el único amor que nunca se nombra en la Escritura. Existe eros como palabra griega para hablar de amor, pero la Biblia nunca la utiliza, eros, debido a que no es amor en sí mismo, sino más bien un deseo de la carne, este deseo pasional sexual. También está el amor ástargo, otra palabra griega, y es el afecto que ocurre naturalmente entre padres e hijos, entre hermanos, y el que debiera también existir entre esposos. No tiene la misma sangre, no es un amor natural, digamos, de sanguíneo, pero debiese llegar a existir, que los cónyuges se llegaran a considerar familia. Y este amor sí sale en la Biblia, por ejemplo, en Romanos 12:10, cuando dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Ahí cuando dice amaos, en ese contexto dice la palabra ástargo. Ástargo los unos a los otros. Eso está diciendo. Con amor fraternal, es decir, de fraternidad, de familia. También está el tercer tipo de amor, son 4, filio, y se refiere a un fuerte agrado o una fuerte amistad. Y ese tipo de amor hoy día se expresa cuando uno le dice a alguien yo te quiero o tú me caes bien. Ahí está expresando ese amor filio, de agrado, tú me agradas, o yo te considero mi amigo. Uno de los amigos generalmente no le dice te amo, pero sí le dice oye amigo yo te quiero. Pucha que me caes bien, así. Ese es el amor filio. También sale en la Escritura cuando Jesús le dijo a Simón Pedro en Juan 21, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y él respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Cuando Pedro le responde a Cristo y le dice tú sabes que te amo, él le responde con el amor filio. Tú sabes que tengo una amistad contigo, tú sabes que tengo este vínculo contigo y tú sabes que me agradas. Pero el Señor le estaba preguntando por un amor más profundo, que es el amor que vamos a hablar ahora, el cuarto tipo de amor en griego, que es el amor ágape. Un amor, la verdad, que difícilmente se manifiesta en un ser humano,
Solamente Dios lo ha demostrado. Ha demostrado ese amor. Porque no se basa ni en emociones, como el amor filio, en que me caíste bien, o el amor eros, en emociones sexuales, en dejarte llevar por la pasión. Y tampoco se basa en el parentesco este amor ágape. No es que porque tú eres mi familia yo te amo, no. Es una decisión, y eso es muy importante. El amor ágape es una decisión voluntaria que implica actos que demuestren ese amor. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí utiliza la palabra ágape, porque de tal manera ágape Dios al mundo. ¿Por qué? Porque ese amor implicó la segunda parte del versículo que dice, porque de tal manera ágape amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios que ¿qué hizo? Dio a su Hijo en sacrificio, o sea, acciones. Y Él no era pariente de nosotros, no éramos su pueblo, nosotros el mundo, éramos pecadores alejados de Él. Tampoco le agradábamos porque andábamos en pecado. O sea que no era un amor ni sentimental ni emocional porque no le caíamos bien a Dios, por decirlo de una manera. Pero Él decidió amarnos. Tampoco éramos familia, dice la Biblia que estábamos lejanos. Pero Él decidió amarnos. ¿Y cómo? Con acciones. Bendito sea el nombre del Señor. Ese amor ágape es el que habló Cristo cuando Él dijo que la mayor muestra de amor es dar la vida por los amigos, por los seres amados. ¿Se da cuenta? La mayor muestra de amor, ¿qué es? ¿Decirte te amo? No, dar la vida, imagínese. Es decir, accionar, actuar. Cuando la Biblia dice Dios es amor, se refiere al amor ágape, porque Dios es ágape en sí mismo, ese amor sacrificial, ese amor incondicional. El ser humano practica el amor eros para satisfacer su propio cuerpo. El amor ástaro porque uno no decide quién será su familia. Ese es el amor ástaro y por eso se practica. Solo uno quiere a los demás porque comparten sangre. Y el amor filio se manifiesta según quien te agrade. Es un amor condicional. Pero el amor ágape solo lo manifiesta Dios. Y si lo pensamos bien, el amor ágape es el verdadero amor. Por eso la Biblia dice en 1 de Juan, capítulo 4, verso 7, el amor es de Dios. Y ese es el título del programa de hoy. El amor no es de los hombres. El amor filio, el ástaro y el eros, la verdad es que se quedan muy por debajo de lo que ha mostrado Dios con el amor ágape. Bendito sea el nombre del Señor. Los griegos inventaron ese concepto, amor ágape, pero nunca lo pudieron practicar igual que nosotros. Ese amor ágape solamente nos lo ha mostrado nuestro Dios, mediante el sacrificio, mediante acercarnos a Él. Bendito sea el nombre del Señor. El amor es de Dios, que no se le olvide. No es de los hombres. Dios ama. De hecho, dice la Biblia que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Bendito sea su nombre. Vamos a escuchar una hermosa alabanza y a la vuelta estaremos escuchando la predicación de la palabra, un hermoso mensaje que el Señor nos tiene para esta noche. Al amor de los amores, buen amor, dulce amor, amor de Dios. Ya no hay más dudas en mí, todo mi mundo cambió. Al amor de los amores cantaré. Ya no hay más dudas en mí, todo mi mundo cambió.
Amén. Al amor de los amores cantaré, porque el amor es de Dios. Queridos auditores, vamos a pasar a lo más importante, la predicación de la palabra del Señor. Y si usted tiene una Biblia, le voy a invitar a que me acompañe en la lectura, y si no, escuche solamente lo que Dios nos quiere hablar esta noche. Voy a leer en el libro de Segunda de Reyes, Antiguo Testamento, Segunda de Reyes, capítulo 17, versículos 22 en adelante. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 22 en adelante, lo leo en el nombre del Señor. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria, hasta hoy. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat y de Sepharvaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria, y habitaron en sus ciudades. Amén. Palabra de Dios. El pueblo de Israel es el pueblo con el que Dios hizo alianza, diciendo de que los iba a bendecir, diciendo que les prometía una tierra, diciendo que estaría con ellos hasta el fin. Y el Señor mismo tipificó esta relación entre Israel y Él y Dios como un matrimonio. Él dijo: yo cuando te vi, está refiriéndose a cuando vio a Abraham, el primero, el patriarca del cual de su simiente se formó esta nación. Cuando te vi, estabas votado, dice, estabas votada. Habla como femenino, como una mujer. Y yo te levanté, yo te vestí y yo te desposé. Bendito sea el nombre del Señor. Así que el pueblo de Israel, cual mujer, se casó con Dios. Tuvieron un pacto, un compromiso. Y Dios nunca fue desleal a ese pacto, pero sí Israel. Israel continuamente transgredió la ley, transgredió el pacto, el compromiso que tenía con su esposo Dios. Israel le pertenece a Jehová Dios. Son su posesión, son de Él. Pero a producto del pecado, que es natural en el hombre y la mujer, no podemos evitar ir hacia el mal. El Señor se apartó de su esposa, se alejó, porque ésta le fue infiel en reiteradas ocasiones. Y Dios no es que la dejó de amar, sino que le quería enseñar lo que es vivir lejos de Él, para que valoren, para que agradezcan, para que se den cuenta lo que tenían con el Señor. Dice la Biblia que, producto del pecado de Salomón, los muchos pecados que ese rey hizo, a pesar de que enriqueció inmensamente a la nación, nunca se apartó de los ídolos que tenía con sus múltiples esposas, 700 esposas, imagínese usted. Y le dice el Señor: mira, por tu pecado voy a dividir al pueblo. Esa va a ser la consecuencia. El pueblo de Israel está conformado por 12 tribus, todas que nacieron de una misma simiente que era de Jacob, todos hermanos, tribus hermanas. Y Él les dice: esas tribus se van a dividir, pero por amor a tu padre David, eso no va a ocurrir en tu reinado, va a ocurrir en el de tu hijo, Roboam. Y cuando Roboam llegó al trono como heredero, el pueblo se dividió. Tan solo 2 tribus siguieron a Roboam, su misma tribu de él, la de Judá, y la tribu de Benjamín.
y las otras 10 tribus se fueron al norte con otro personaje llamado Jeroboam. Así que el pueblo que había estado unido se dividió en dos. Las 10 tribus del norte, como eran más, se quedaron con el nombre del pueblo y se hicieron llamar el reino de Israel. Antes era el pueblo de Israel. Ahora dividido, las 10 tribus, como eran más, se quisieron llamar el reino de Israel. Y las 2 tribus que quedaron al sur, con el heredero legítimo Roboam, fue la de Judá y Benjamín. Y como la tribu de Benjamín es tan pequeña y la de Judá es tan grande, se quedaron entonces con el nombre de el reino de Judá. Y el reino de Judá, aun con su torpeza y con su pecado, pudieron permanecer fieles a Dios. Apenas, pero lo hicieron. Tuvieron reyes más justos, más temerosos de Dios. Y por eso los judíos permanecen hasta el día de hoy. Por eso hoy día se le confunde a los israelitas y se les dice, ustedes son judíos, pero la verdad es que no todos lo son. Pero los judíos, esa tribu, junto a la de Benjamín, que es más pequeña, fueron los que permanecen hasta el día de hoy porque fueron en parte fieles a Dios. En cambio, las 10 tribus del norte, el reino de Israel, se apartaron totalmente de Dios y anduvieron, dicen, todos los caminos de Jeroboam, que era uno impío, que no temía a Dios y que había vivido mucho tiempo en Egipto, donde aprendió una cantidad de, digamos, de maldades. Bendito sea el nombre del Señor, que implementó en ese reino. Así que uno rey tras otro, después de Jeroboam, empezaron a seguir ese camino, a apartarse de Dios. Y producto de eso, el Señor entregó a esas 10 tribus, a ese reino del norte, al reino de Israel, a su suerte. Los abandonó. Lo que le decía en un comienzo. No dejó de amarlos, pero les quería enseñar el privilegio de tener a Dios y que sin Él nada somos. Así que este reino de Israel en el norte fue conquistado por otros pueblos vecinos. Específicamente dice aquí por el rey de Asiria, el cual llegó y tomó todo ese terreno que antes era de Israel. Lo dominó, lo conquistó. Y trajo gente de diferentes lugares, de 5 específicamente, de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat y de Sefarvaim, para que llegaran a vivir aquí. Cada ciudad, cada pueblo de esos 5 tenía sus propias costumbres, sus propios dioses, su propia cultura. Era todo diferentes. Y los trajo a vivir, dice aquí, y los puso en las ciudades de Samaria. Samaria era la capital del reino de Israel, del norte, mientras el del sur, el de Judá, era Jerusalén. Entonces, en Samaria, donde antes había estado la capital, una ciudad donde antes había servido a Dios, ahora estaba lleno de mundanos y de culturas paganas. Estos 5 pueblos, dice que tomaron lugar donde antes estaban los hijos de Israel y poseyeron a Samaria. Poseyeron a Samaria. Y al poseer a Samaria tipifica poseer al reino de Israel entero, porque esta era su capital. Y mire el término interesante que utiliza, poseyeron, como poseer a una mujer, como decir ella es mía, nos ayude el Señor. Poseyeron a estos que antes eran hijos de Dios, bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué les leo esto? Porque nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a este mundo, vino primero, dice, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vino a su pueblo con el que él había tenido este pacto. Y producto del rechazo de este pueblo, dice que él abrió esta puerta a toda la humanidad. Pero él vino primero a buscar a su pueblo Israel, que estaba disperso. Esas 10 tribus, como fueron dominadas por diferentes culturas, se dispersaron. Hasta el día de hoy no se sabe dónde están todas esas tribus, pero hay profecía de que deben reunirse y volver todas a la tierra de Israel en Medio Oriente. Entonces nuestro Señor Jesucristo vino, dice, para reunir a todos esos dispersados.
estuvo en Judá, en Galilea, en Jerusalén, cruzó el río Jordán y fue a Gad. Y fue a buscar todos los lugares donde se habían ido los israelitas a vivir. Porque él venía a llamarlos. Dice la Biblia, como un pollino, dice, junta sus huevos bajo sus alas, así el Señor los quería juntar a todos. Y en Juan capítulo 4 habla cómo él va a Samaria, la capital del antiguo reino de Israel, el reino del norte, las 10 tribus. Ir a ver a Samaria es como ir a ver a esa mujer que el Señor había dejado. Nos ayude el Señor. Eso tipificaba ir a ver a Samaria, Dios volviendo a ver en qué estado estaba su mujer, yendo a buscarla. Y dice entonces que el Señor estaba pasando por Samaria y dice que era la hora sexta. En ese tiempo las horas se medían desde las 6 de la mañana en adelante, así que la hora tercera era las 9 de la mañana, es decir, 3 horas después de las 6 de la mañana, y la hora sexta eran las 12, el mediodía. Y dice que al mediodía el Señor iba pasando ahí por Samaria, y esa hora era donde estaba el calor más fuerte. El mediodía, donde el calor está en todo su esplendor. Y dice entonces la palabra del Señor que el Señor, producto del fuerte calor, se para y se sienta un momento en un pozo. Y ahí va una mujer a sacar agua con un cántaro. Esto es muy interesante porque este trabajo de buscar agua para el hogar en cántaros, en los pozos, se hacía en la mañana temprano cuando está fresco. En Medio Oriente el clima en el día es muy alto. La temperatura me refiero. Mucho calor. Mucho más que el que hemos tenido estos días en la región de los ríos. Y dice la palabra entonces que esta mujer fue a esa hora. ¿Por qué? En la mañana es cuando van todas las mujeres, que era una labor de las mujeres, ir a buscar cántaro. Casi todas iban, digamos, en patota, en multitud, a buscar y aprovechaban de conversar, etcétera. Era un espacio social. Pero esta mujer decidió ir a buscar esa agua cuando sabía que nadie más iba a estar, porque era la hora donde más iba a hacer sol y donde ya las mujeres estaban todas en sus casas. Por eso hacían esta labor en la mañana, para evitar estar en la hora, digamos, más fuerte de sol. Y esta mujer fue cuando sabía que nadie más iba a estar. ¿Por qué? Porque quería estar sola. Pareciera esto un dato cualquiera, pero no lo es así cuando vamos a la palabra y descubrimos, porque el Señor tiene una conversación con esta mujer, de que la mujer estaba pasando, digamos, un muy mal momento en su vida, porque había tenido problemas conyugales, de esposos. El Señor, hablando con esta mujer, se tiene una conversación y descubre que ella tiene una profunda necesidad espiritual, porque Él le habla de una agua. Ella iba a buscar agua al pozo y el Señor le habla de un agua espiritual y le dice: mijita, si usted tomara de esta agua, usted nunca más volvería a tener sed. Y ella entiende lo que Él se está refiriendo y le dice: Señor, dame esa agua. O sea, hay una necesidad espiritual fuerte allí. Nos ayude el Señor. Y Él le dice: ya, mira, yo te la voy a dar, pero anda a buscar a tu esposo. Le tocó la fibra sensible porque ella le cuenta y le dice: Señor, yo no tengo esposo. Y Cristo le dice: tienes razón, porque has tenido 5 maridos, y el que ahora tienes tampoco es tu verdadero esposo. Y ella le dice: parece que eres varón profeta, porque has descubierto mi vida. Bendito sea el nombre del Señor.
Esta mujer estaba muy necesitada, estaba triste, por eso quería ir sola a buscar el agua, no quería conversar con nadie. Había tenido puros matrimonios fracasados. Algunos dicen que esta mujer también era prostituta. Nos ayude el Señor. 5 maridos. Esta mujer samaritana tipifica a todo el reino del norte. Tipifica a Samaria, la ciudad. Ella tipifica a esa mujer que el Señor va a buscar a aquella región. Y es Dios mismo el que va a buscar a su mujer. Por eso en esa conversación, en el versículo 10, Él le dice a esta mujer, si tú supieras quién es el que está hablando. Si tú supieras, imagínese qué hermoso, si tú te dieras cuenta, Samaria, quién es el que te ha venido a buscar. Es Dios mismo, tu esposo, el que está frente a tus ojos, el que te ha venido a recoger. Bendito sea el nombre del Señor. Esta mujer samaritana tipifica ese reino del norte. Ella simboliza a Samaria completa, a ese pueblo que se había apartado de su esposo Dios, que había roto ese pacto y que ahora la había estado pasando mal, producto de haberse alejado del Señor. Ella había tenido 5 maridos. ¿Sabe cómo se llamaban esos 5 maridos? Se llamaban Babilonia, Cuta, Aba, Hamat y Sefarvaim, las 5 naciones que poseyeron a Samaria. Las que leímos en un comienzo, esos son los 5 maridos de la mujer. Bendito sea el nombre del Señor. Uno con uno estuvo con esta cultura, con la otra, adoró a estos dioses, a los dioses de Hamat, a los dioses de Sefarvaim. Tuvo 5 distintos esposos. Y la pasó mal, y después de haber estado con todos ellos, ahora está agotada, está triste. Bendito sea el nombre del Señor, lo ha pasado mal. Pero ahora es su esposo, Dios mismo, el original, el verdadero, el que la viene a buscar. Bendito sea el nombre del Señor. Y le dice, y aún el esposo que tienes ahora no es tu verdadero esposo. Porque los samaritanos, después de haber estado bajo esas 5 culturas, en la actualidad del tiempo de Cristo, en ese momento, ellos adoraban a otro dios en el monte. Y era muy famoso de esa ciudad ir allá. Y él les dice, ese tampoco es tu marido. Esa tampoco es tu religión. Ese tampoco es tu Dios. Si tú supieras quién te está hablando, soy yo tu marido. Bendito sea el nombre del Señor. Porque eso dice Isaías 54, verso 5. Porque tu marido es tu hacedor, el que te hizo. Jehová de los ejércitos es su nombre. Y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. El Señor le dice a Israel, yo soy tu marido. Verso 6. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu, te llamó Jehová. La mujer samaritana. Samaria. Dios va a buscar a sus ovejas perdidas. Como a mujer abandonada y triste te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Bendito sea su nombre. Te he vuelto a buscar. Cristo la volvió a buscar. Verso 8 dice, con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento. En el tiempo de Jeroboam te abandoné. Pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. Qué hermoso es el amor de Dios, que no olvida, no abandona y dice, yo te he venido a buscar. Sé que le has pasado mal, pero entiende que así ha sido porque te has alejado de mí. Tú rompiste el pacto, tú me fuiste infiel. Y como dice el apóstol Pablo, aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel, porque no se puede negar a sí mismo. Ese es el amor de Dios, cuán diferente al amor de los hombres. Y termino con lo que dice Mateo capítulo 10, verso 37.
Este es el amor verdadero, queridos auditores. Este es el amor verdadero, el amor de Dios. Y ahora que sabemos que Él nos amó primero y que Él a usted y a mí nos está llamando y nos viene a buscar, si usted se ha alejado de Él nos está viniendo a buscar. Es necesario que nosotros también le amemos. Le amemos más que a una pareja. Le amemos más que a un hijo, le amemos más que a un padre. El 14 de febrero se celebra el amor de los hombres, de las mujeres, de la humanidad. Pero debemos celebrar todos los días el amor hacia Dios. Porque dice Mateo 10:37, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Queridos auditores, amemos a nuestro Dios, seámosle fieles, no le dejemos, porque separados de Él nada podemos hacer, lo pasaremos mal. No busques esposo ni pareja en el mundo. Dios es tu marido, el que te hizo. A Él le perteneces. Para Dios sea toda honra y gloria, y para mí y usted su misericordia. Vamos a orar y pedirle al Señor que guarde esta palabra en nuestro corazón. Dios mío y Señor mío, le doy gracias por la vida y la salud. Le doy gracias, Señor, por tener que comer, por tener techo, Señor. Y todas estas cosas las provee usted, que es nuestro marido. Gracias, Señor amado, porque usted tiene misericordia de nosotros y nos llama continuamente, con paciencia, con perdón. Usted vuelve esta noche a buscar a su esposa, a esa que le ha dejado, que le ha abandonado, que quizá le ha sido infiel con el mundo. Pero Señor, dice aquí su palabra que con mucha misericordia usted la vendrá a buscar. Le ruego para que esta palabra cale en lo profundo del corazón de nuestros auditores, para que seamos fieles a usted. Señor, guarde esta palabra, que no se nos olvide el gran amor suyo, que es mucho más alto que el amor de los hombres. Ayúdenos a entender esta gran verdad. Toda esta misericordia se la ruego en el nombre de Jesús mi Salvador. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a escuchar una alabanza y a la vuelta estaremos con el último segmento, hablando de las parejas de la Biblia, los esposos, los matrimonios que la Biblia habla. Cuántas veces casi llorando he llegado a tus plantas, Señor, que ni yo he podido perdonar mi propio error.
Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Su amor es el que nos da fuerza y por eso mismo vamos a hablar de las parejas de la Biblia, los matrimonios, que en Dios, que se encomendaron al Señor y que producto de eso, de cómo buscaron en Dios ese verdadero amor, fueron matrimonios bendecidos. Y este es el último segmento, vamos a ver un par de matrimonios que la Biblia menciona, como es el caso de Isaac y Rebeca. Usted sabe que Isaac era hijo de Abraham, así que Isaac también es patriarca del pueblo de Israel. Y su matrimonio la verdad es que nos enseña mucho porque dice que su padre Abraham mandó a un siervo, a un trabajador de esa casa, a que le buscara esposa a Isaac. Y le dijo a Abraham, vas a buscarle esposa dentro del mismo pueblo. Es decir, vas a ir, que sea parte de la familia, digamos. Obviamente no va a ser alguien de primera, ¿cómo se podría decir? Para que no sea algo incestuoso, no va a ser alguien directo, así una hermana, sino que va a ser, pero parte de la familia, un primo lejano, etcétera, pero va a ser parte de este linaje. No se va a casar con alguien, digamos, de otro pueblo que tenga otras costumbres. Y eso ya es algo muy importante, porque la Biblia nos habla lo mismo. Dice que no nos podemos juntar en yugo desigual. El yugo de los bueyes, ve que el yugo va en dos que son de un mismo tipo de animal. No va el yugo sobre un buey y un burro. La Biblia dice que eso no se puede hacer. La luz no tiene comunión con las tinieblas. Así que lo que nos habla la Biblia es lo mismo, que debemos casarnos en, digamos, en yugo igual. Es decir, en el caso de ahora, entre cristianos, los que tenemos la misma fe. De otro modo, si somos diferentes, la otra persona aún no ha conocido al Señor y nos casamos, no va a querer ir con nosotros a la iglesia, nos va a poner problemas, etcétera. Vamos a tener diferentes costumbres. Por eso la Biblia aconseja y nos manda a no casarnos en yugo desigual. Y eso fue lo que puso Abraham, que sea parte de este pueblo. Y segundo, que cuando el siervo llegó a buscar esposa para Isaac, se puso a orar y le pidió dirección a Dios. Y esto es muy especial porque el Señor le puso entonces a Rebeca y Rebeca se convirtió en la esposa de Isaac. Y Rebeca era parte del pueblo, era parte de la misma simiente y aparte había sido escogida bajo oración. Isaac fue el único de los patriarcas que tuvo una sola esposa. Así que ahí sabe usted cuál es el secreto. De hecho, es el único que se nombra en el ritual cuando mi pastor hace los matrimonios. Se nombra a Isaac, por ejemplo. No se nombra ni a Abraham ni a Jacob, porque Abraham, el padre de Isaac, tuvo más de una mujer. Se casó con Sara y después tuvo con Cetura cuando Sara murió. Y Jacob, el hijo de Isaac, tuvo dos mujeres, dos esposas, y también tuvo hijos con dos siervas, con dos trabajadoras. Y en cambio Isaac tuvo solamente una mujer. ¿Por qué? Porque se escogió con la dirección de Dios. En cambio Abraham venía con Sara ya de mundano. Era en un matrimonio que por así decirlo, llegó a la iglesia ya casado del mundo. Y en el caso de Jacob, él eligió esposa según él mismo. Dice que él encontró bonita a Raquel. Él después decidió tener intimidad con las siervas, con la otra esposa. Fue todo llevado, decisiones tomadas en la carne, por el mismo Jacob. Pero en cambio Isaac le buscó esposa a Dios. Y por eso fue un matrimonio que perduró y que solamente estuvo con esa mujer hasta el final. Así que esta historia nos enseña a que para buscar el verdadero amor, por así decirlo, buscar a nuestra compañera idónea, debemos ponerlo en oración y dejar que Dios también sea el que escoja. No es que nos va a poner a alguien que uno no va a amar, pero Él va a tomar mucho mejor la decisión que nosotros. Y eso aprendemos de Isaac y Rebeca. También del matrimonio de José y María aprendemos lo que es el perdón, lo que es la misericordia dentro del matrimonio, el poder, con el amor, ser capaz de perdonar los errores
de la esposa del esposo. Porque cuando María quedó embarazada de Cristo por el Espíritu Santo, esta Virgen María, José no lo sabía, solo la vio embarazada. Y lo primero que pensó es que le había sido infiel. Y la ley de ese tiempo mandaba a poder divorciarse y aparte denunciar a esa mujer que había sido adúltera y moría. Esa era la pena. Pero José dice, como era justo, como amaba a María, dice la palabra que intentó divorciarse de ella en manera secreta, que nadie sepa, ni tampoco la iba a denunciar. Es decir, iba a hacer misericordia con su esposa. Eso también nos enseña ese matrimonio, a hacer misericordia, a tener perdón también como Cristo nos perdona. También el matrimonio de Aquila y Priscila, que se habla en el libro de los Hechos, fue un matrimonio cristiano que servían a Dios ambos, un yugo igual. Y cuando Pablo llega a Corinto, ellos como vivían ahí, le recibieron en su casa. Y no solo eso, sino que ya en el libro de Corintios, cuando Pablo le habla a la iglesia, deja revelar que ellos tenían una iglesia en su misma casa, o sea que la casa donde fue recibido Pablo después fue transformada para que los miembros de la iglesia de Cristo se reunieran allí. O sea, son un ejemplo de un matrimonio entregado a la obra de Dios. Nos ayude el Señor a seguir ese ejemplo. Y por último, el matrimonio de Zacarías, el sacerdote, y de Elizabeth. Ellos dicen que eran varones perfectos, que servían al Señor continuamente, que eran la verdad muy buenos hijos de Dios. Y a pesar de que ya eran ancianos, y nunca el Señor les dio hijos, ellos nunca por eso renegaron contra Dios, por no querer lo que anhelaban. Ellos anhelaban un hijo. Pero aunque no lo tenían, aunque no lo pudieron tener, Dios no se lo concedió. Ellos nunca renegaron y fueron felices sirviendo a Dios, porque con Dios lo tenemos todo. Y ese es otro ejemplo que nos deja este matrimonio, de que muchas veces el matrimonio anhela tener cosas. Y si Dios no las concede en el momento, no es razón para apartarse del servicio a Dios, porque producto de su fidelidad, el Señor les concedió un hijo, ya a ellos ancianos. Y ese hijo no fue cualquier cosa, Dios le dio lo mejor. Les dio a Juan el Bautista como hijo, que sería el que antecedería a Cristo, un último profeta. O sea que Dios le dio lo mejor a ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Estos son algunos matrimonios que nos dejan hermosos ejemplos a seguir, hablando de este día del amor y la amistad. Pero el amor, recuerde usted, es de Dios. Si usted quiere tener el amor real, no un amor emocional, no un amor ficticio de plástico, tenemos que buscar al Señor y ver cómo Él nos ama a nosotros. Para Dios sea toda honra y toda gloria. Vamos a escuchar una última alabanza y a la vuelta estaremos ya despidiéndonos del hermoso programa especial de hoy. Escuchamos una hermosa alabanza. Jesús
Amén. Bendito sea el nombre del Señor. La pregunta que nos hacía el himno, ¿me amas tú, oh pecador? Tenemos que amar al Señor porque grande ha sido su amor para con nosotros. Queridos auditores, esto ha sido el programa especial de este día viernes. Que el Señor le haya sido hablando de que el amor de los hombres, la verdad es que es bien poco, bien bajo, comparado con el amor de nuestro Dios. El amor de la cruz es incomparable. El sacrificio de Cristo es un regalo que nunca te podría dar tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu padre, tu abuelo, por más que los ames. Por más que digas, no, yo a ellos los valoro, son lo más importante para mí, créeme que Cristo no tiene comparación. Él es lo más importante, nuestro primer amor, el más grande amor que tiene que tener el hombre y la mujer, porque el amor que Él ha demostrado hacia usted, querido auditor, ha sido demasiado grande. Él ha dado la vida por usted, le ha dado salvación, le ha tomado por hijo, bendito sea su nombre. Así que agradezco al Señor por este hermoso programa y nos volveremos a ver el día lunes a las 13 horas. Tenemos 3 programaciones a la semana, ya las podrá ver en un momento, se van a nombrar. Los días lunes, miércoles y viernes. Así que ahí nos puede escuchar la palabra de la cruz. Llega a los lagos el mensaje de Jesús. Dejo entonces a nuestro pastor para que nos despida con la bendición. Mis queridos hermanos, mis queridos auditores, no podemos terminar nuestro programa sin antes orar por ustedes, rogar la bendición de Dios para ustedes y para su familia. Y acompáñenme usted a orar y a decir estas palabras. Señor Jesús, te recibo en mi vida, entra en mi corazón como río de agua viva. Señor, conoces toda mi situación y todo lo que he pasado y lo que he vivido. En esta hora te recibo como mi Señor, como mi Salvador, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración conmigo, sé y creo firmemente que el Señor bendecirá su vida y su hogar. Muros rodeando estoy, pensé que caería, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará, sé que has vencido ya, nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá, mi corazón te alabará. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? La palabra de la cruz. Llega a los lagos el mensaje de Jesús. Contamos con 3 emisiones a la semana. Lunes a las 13 horas. Ven a escuchar la palabra que alimenta tu alma. Miércoles a las 22 horas. Reflexiones sobre cómo las pequeñas cosas de la vida son las que producen las más grandes enseñanzas.
Viernes a las 22 horas. Diferentes voces entregarán la buena noticia de la salvación. Puedes escucharnos por medio de Radio Los Lagos 93.7 FM y por medio de Facebook y YouTube como La Palabra de la Cruz. Porque no podemos dejar de decir los que hemos visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Usted ha escuchado La Palabra de la Cruz. Llega a Los Lagos el mensaje de Jesús.